Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende a la hora que nos estén escuchando. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy día tenemos a una invitada muy importante, una invitada muy especial. Ella es Maite Rojas, ella es directora comercial medical de la empresa Bolsa Plus, es miembro del Consejo LSBA de la Organización de Sistemas de Barreras de Estériles, es co-líder del Comité de Educación del SBA. Además, es mentora organizacional y a veces también ella es una escritora. Le damos la bienvenida a Maite Rojas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantada de estar aquí y de poder conversar sobre temas tan importantes como son los sistemas de barrera estéril. Qué rico, Maite, tenerte con nosotros en este capítulo. La verdad que nos tiene muy emocionados. Nuestro tema principal va a ser hablar justamente de los sistemas de barrera estériles y cómo ellos nos entregan este blindaje de mantener la esterilidad de los dispositivos médicos luego de la esterilización. Por lo mismo, antes de comenzar, quiero que nos cuentes qué es la organización de la SBA. ¿Nos puedes contar más sobre este tema? Sí, encantada. La SBA es una asociación comercial europea de empresas que fabrican materiales de barrera. Entonces, en esta asociación estamos muchísimas empresas que representamos un 80% de la industria europea de materiales de barrera estéril y nuestros productos se venden en todo el mundo. Entonces, la SBA significa Sterile Barrier Association, que es Asociación de Sistemas de Barrera Estéril, y lo que hacemos es intentar ser una asociación experta reconocida en el sector sanitario y promovemos las buenas prácticas en el uso de estos sistemas de barrera estéril y también proporcionamos formación sobre el uso de estos productos. Entonces, para que os hagáis una idea, la SBA está gestionada por una junta directiva de la que yo formo parte, como habéis dicho antes, y tenemos 8 miembros en la junta directiva y luego también tenemos lo que es la dirección general y la secretaría. Y a su vez, la secretaría está formada por la dirección general, los comités y un responsable en comunicaciones. Cuando hablo de comités, hablamos de 4 comités en concreto, que son educación, sostenibilidad, regulatorio y estadísticas de mercado. Entonces, la SBA lo que es una asociación desde, creo que es desde el año 1960, pero no estoy segura de esta fecha, así que no os lo puedo confirmar, pero sí que es una asociación que realmente está muy activa desde hace unos años y desempeña un papel muy importante en este sector, porque lo que promovemos es el buen uso de los dispositivos médicos y de los sistemas de barrera estéril para que luego esto repercuta en el bienestar del paciente, lo cual es muy importante y creo que al final es la finalidad que todos tenemos, ¿no? Proteger al paciente de las infecciones. Y sobre todo en productos como son los sistemas de barrera estéril, que parece que no sean muy importantes o que no tengan una gran importancia, cuando realmente son cruciales y son muy importantes para el desarrollo final de la barrera estéril y de la eliminación o de la cancelación de las infecciones. Sin duda cumplen un rol fundamental en la mantención de la esterilidad y obviamente la seguridad de la atención que le brindamos a nuestros pacientes. Creo que has dado ahí en el clavo con, como se dice, en ese punto, que no debemos olvidar que los sistemas de barrera estéril es en el fondo el objetivo final que nosotros buscamos. Ahora, Maite, dada tu experiencia y todos tus conocimientos, ¿nos podrías contar qué es un sistema de barrera estéril? Bueno, es algo muy fácil porque todos lo entendemos muy fácilmente, ¿no? Pero luego la verdad es que a veces en el uso se complica un poco, ¿no? Un sistema de barrera estéril es un envase sofisticado que está especialmente diseñado para contener un dispositivo médico. Entonces, lo que hace este sistema de barrera estéril es permitir que un producto quede esterilizado y mantenga su esterilidad hasta el punto de uso. Eso es importantísimo.
Nosotros desde la SBA, por ejemplo, hemos intervenido en la generación y la remodelación de la normativa, que es la ISO 15223, que es la normativa que se utiliza en el uso de los símbolos que se etiquetan en los productos médicos y en los embalajes de sistemas estériles. No sé si habéis avalado o conocéis esta simbología, pero en la web de SBA podéis encontrar varios pósters y varios documentos guía de estos símbolos que identifican lo que es un sistema de barrera estéril de lo que es un sistema de protección. Porque muchas veces es muy fácil y lo vemos clarísimamente cuando un producto es estéril, pero cuando hablamos de varias capas de producto, por ejemplo, un producto envasado en diferentes envases, lo que es el envase externo, el envase interior y el envase que realmente es el sistema de barrera estéril, a veces se nos complica y no sabemos exactamente si las dos capas de embalaje son o no son realmente un embalaje estéril. Entonces se ha desarrollado esta simbología que consiste en unos óvalos con líneas continuas o discontinuas. Cuando es una línea continua, estamos hablando de un sistema de barrera estéril. Y cuando es una línea discontinua, hablamos de un sistema protector. Y estos dos tipos de embalajes o simbologías se pueden usar de manera individual o de manera conjunta. Y esto queda muy bien explicado en nuestra página web y en las guías de los símbolos que están disponibles para todo el mundo desde la biblioteca de la web de la SBA. Sí, yo en lo personal sí he revisado la página de la SBA y encuentro que esa información es bastante clara y nos permite en el fondo identificar correctamente, como dices tú, cuáles son las barreras de protección, cuál es el sistema de barrera estéril propiamente tal, y eso nos permite no cometer errores en el momento de la apertura de los dispositivos médicos dentro del quirófano. Así que es una información que Correcto. ojalá la puedan revisar. Yo creo que vamos a dejar el Mm, link de la página cuando hagamos la mm, publicación de este podcast para que la gente pueda ingresar a revisar esta información que yo creo que es muy importante que la tengan todo y tengamos también claro cómo poder identificar esta simbología de los productos. mm. Yo quisiera comentaros en este sentido que en SBA se están utilizando diferentes idiomas desde hace algunos años y uno de los idiomas que más potenciamos y que más se está utilizando es el español, porque a veces, pues realmente no todo el mundo tiene un nivel de inglés tan alto como para poder llegar a contenidos tan técnicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos potenciado que todos los contenidos estén en castellano. La página web se traduce directamente, con lo cual es muy fácil, pero luego también las guías y los documentos y los pósters de informaciones concretas, normativas importantes, están también traducidos al castellano. También hay vídeos formativos, también hay vídeos sobre lo que son los sistemas de barrera estéril. Y todo esto está en castellano, porque para nosotros es muy importante que el contenido llegue de manera correcta a todos los usuarios posibles. Qué bueno que se considere el hecho de incorporar la información en español, en castellano. Tenemos mucha gente que no se maneja bien con el inglés y la verdad que no pueden acceder a esta información que es súper importante, es muy relevante para el quehacer diario de las centrales de esterilización, así que la verdad que se agradece que esta información pueda estar disponible para todos los hispanohablantes. Ujú. Para nosotros es muy importante porque el conocimiento tiene que llegar y muchas veces el conocimiento llega directamente de asociaciones, de la industria, porque no siempre está todo reglado y fácil de encontrar y a veces incluso cuesta, ¿no? Llegar a un conocimiento básico. También, mm, básicamente, yo creo que el conocimiento se adquiere con personas comprometidas. Es lo que nos encontramos muchas veces en muchos países, ¿no? Personas insignia que les encanta lo que hacen, que les encanta lo que transmiten, y esas personas son las que realmente terminan formando a otras, porque muchas veces no hay un conocimiento reglado que permita ilustrarse o aprender de una manera reglada y concisa. No en todos los países existen, algunos sí que existe y muy bien, pero hay otros que no tienen esa oportunidad. Por lo tanto, yo creo que tener webs o asociaciones o empresas que puedan dar esta información sobre los diferentes productos y sistemas es básico y es necesario. Porque, por ejemplo, a nivel de datos,
nosotros tenemos informaciones de que en un año, por ejemplo, en Europa, casi 5 millones de personas se infectan en infecciones asociadas a los hospitales. Claro, eso es muy importante porque eso también afecta a los presupuestos de los hospitales y afecta al gasto. Por lo tanto, es muy importante poder detener esas infecciones y la formación y el uso de sistemas de barreras estériles de calidad y que funcionen realmente hace que eso también se pueda reducir, con lo cual al final lo que conseguimos es un beneficio para todos para poder destinar el dinero en salud a cosas que realmente sean importantes y no solo a infecciones y a solventar problemas, que es una base muy importante. Sí, se agradecen estas instancias, la verdad, Maite. Muchas gracias a la asociación por considerar eh, el poder difundir esta información que nos interesa a todos los que tenemos que ver con el área de esterilización y reprocesamiento de dispositivos médicos. Y por lo mismo, Mm. Maite, volviendo a nuestro tema, ¿por qué es tan importante los sistemas de barrera estériles en el proceso de reprocesamiento de dispositivos médicos? El sistema de barrera estéril es la capa de protección, digamos, que se va a utilizar en un entorno estéril. Si el sistema de barrera estéril no mantiene la esterilidad hasta el punto de uso, no nos vamos a dar cuenta, porque es muy difícil, a menos que el envase esté roto o esté deteriorado y veamos realmente que está mal o que no se ha usado correctamente, no lo vamos a ver. Entonces, es muy importante que el sistema de barrera estéril esté bien diseñado, sea un producto que esté bien calculado, que realmente se utilice de una forma correcta, porque eso también es muy importante. Nosotros podemos tener un producto genial, podemos envasarlo, esterilizarlo y hacerlo perfectamente, pero, por ejemplo, cuando se usa, muchas veces vemos que el uso no es correcto. Os voy a poner un ejemplo que a lo mejor lo habéis vivido algunas veces, pero Em, a veces en el mercado dental se utiliza un producto que está estéril en una bolsa y en lugar de efectuar una apertura séptica de la bolsa como debería ser con una mano en el plástico, una mano en el papel y realizar una apertura séptica, lo que se hace es romper la bolsa por la parte del papel. Esto realmente puede invalidar la esterilización porque la posibilidad de que el producto que hay dentro toque la parte exterior es muy alta. Y luego esto va a nuestra boca o puede estar en una cirugía abierta en un dentista. Entonces, estas cosas que a veces no se explican demasiado, conviene mucho que estén muy presentes porque es tan fácil romper la bolsa como hacer una buena apertura séptica. Lo que pasa es que a veces no se conoce lo que es una apertura séptica de manera correcta. Y en eso nosotros intentamos hacer mucha incidencia de que los materiales tienen que usarse de manera correcta, pero también tienen que utilizarse de manera correcta por el usuario final, porque si no, esto puede invalidar todo el proceso. Y también nos gusta mucho incidir en que todo el proceso viene por la limpieza, desinfección, esterilización, buen uso. Es toda una cadena, es todo un proceso. Y si algún escalón de este proceso falla, al final lo que podemos tener es un producto que no funcione como nosotros esperamos. Y en el quirófano o en la zona de uso de este producto vamos a estar todos, porque lamentablemente, Dios no lo quiera, pero todos vamos a acabar pasando por un quirófano muchas veces. Entonces es muy importante que todo esté hecho de manera segura, porque los riesgos son muy altos. Y ahora, por ejemplo, nosotros como usuarios, ¿qué nos debiésemos fijar en normativas que debiesen cumplir estos sistemas de barrera estéril? Pues la normativa base de los sistemas de barrera estéril es la ISO 11607, que es la normativa que marca cómo deben fabricarse los insumos de esterilización. Y dentro de esta norma hay varias normas anexas que empiezan es la N868, que hay de la 1 hasta la 10. Entonces, estas normas definen la materia prima cómo debe ser, porque cuando hablamos, por ejemplo, de un papel grado médico, hablamos de un papel especial con una porosidad determinada que permita la entrada del fluido esterilizante, pero a su vez permita una especie de sistema barrera para que cuando tengamos formado el envase y lo hayamos esterilizado, no vuelvan a penetrar los microbios y las bacterias.
Entonces, eso es muy importante. Luego también, por ejemplo, el diseño de los insumos de esterilización. Si os habéis fijado, más o menos, todos los embalajes siguen unas características similares y eso no es una casualidad, no es que a todos nos guste fabricar el envase de una manera concreta, es que hay una norma que incluso define la distancia entre las impresiones de una bolsa o de un rollo. Otra norma define, por ejemplo, ¿sabéis cuando hablamos de indicadores virables, que son las pequeñas cintas que cambian de color cuando se esterilizan? Los indicadores tienen que tener una medida determinada. Son 100 milímetros cuadrados. Eso también lo marca la norma. Son materiales tan específicos que la norma marca exactamente cómo tienen que fabricarse. Por eso es muy importante ver cómo hay que hacerlo para que luego el resultado final sea correcto. Y si las empresas tienen la norma ISO 13485, que es la manera en que se fabrica el producto, la calidad con la que se fabrica el producto en la fábrica conforme a una normativa, si luego se siguen los parámetros concretos de las otras normas de cómo hay que hacer el producto, es seguro que el envase final va a estar correcto. Lo importante de un sistema de barrera estéril es, sobre todo, no usarlo nunca si vemos que el envase está deteriorado, que para eso hay un símbolo que también lo califica, y eso es una base exacta. Si vemos que cuando nos llega una bolsa está rota, está húmeda, se separa el plástico del papel sin que haya una intervención humana, realmente si vemos eso ya podemos descalificar el producto seguro porque no va a estar bien. Y luego también hay un criterio muy común que es evitar riesgos. Si yo tengo la pregunta es, ¿esto está estéril? Y mi respuesta es, puede, mm, mal, porque yo tengo que estar segura de que eso está estéril o que he seguido todos los procesos para que eso esté estéril. En el momento en que hay una duda, deberíamos pararnos y decir, si yo no estoy segura de que esto está estéril, vamos a ver por qué. Porque mi procedimiento no es correcto, porque he perdido la pista del material durante un tiempo, porque veo que el producto dentro no está suficientemente limpio, tiene algún resto. Eh, Tenemos que cuestionarnos. Yo creo que es básicamente lo importante de todo esto es cuestionarnos. Si yo no puedo dar una garantía, si yo no puedo estar segura, si yo no puedo confirmar que eso va a estar estéril, debería pararme y plantearlo y decir, bueno, si no está estéril, vamos a reprocesar, vamos a ver por qué. Pero yo no debería tener ninguna duda ni de lo que hago ni de los procesos que sigo, porque eso es lo que marca realmente que el producto final esté bien. Y hay muchas veces bueno, por diferentes situaciones, pues nos encontramos personas que nos dicen, mira, es que, por ejemplo, lo tenía todo estéril y ahora resulta que tengo que esterilizar algo corriendo y me dicen que lo tengo que tener en media hora. En media hora no podemos tener un proceso de esterilización de según qué aparatos. Y eso deberíamos entenderlo todos. Y a veces la prisa es mala consejera. Y deberíamos poder decir, o las personas que están en esterilización deberían poder decir, no, mire, esto no se puede hacer en media hora, para hacer esto necesitamos una hora o necesitamos dos, o teníamos que haberlo recibido ayer para poderlo hacer luego. Todas estas cosas que al final también entra un poco en lo que es el management de la central de esterilización y de las personas que están allí, deberíamos poder tener personas que pudieran decir, no, esto no puede ser así. En algunos hospitales ese poder existe en la supervisión de esterilización, pero lamentablemente vemos otros en los que no ocurre porque muchas veces lo que es la esterilización y la central de esterilización está muy devalorada y no tiene la importancia que debería tener. Y debería tener una gran importancia. Bueno, con el tiempo hemos visto que las centrales sí cumplen un rol importantísimo dentro de las instituciones de salud. Y también depende mucho de cada líder, del grupo, del equipo de trabajo, de hacer publicidad de lo que ellos hacen, porque muchas veces se trabaja en silencio en el servicio, pero no se exterioriza todo el trabajo, todas las tareas que se realizan dentro de una central. Y eso yo creo que Mm. también es parte del trabajo y de las tareas que tenemos que nosotros hacer. Publicitar lo que hacemos, invitar a los médicos, invitar a los equipos de quirófano a conocer la central y el trabajo que se realiza día a día ahí, en donde se produce el proceso, donde se producen las cajas que se reprocesan, mejor dicho, las cajas que se utilizan en cada una de las cirugías. Cuando la cirugía es exitosa es porque también fue exitoso el proceso de esterilización. ¿O no, Maite? Correcto. Totalmente de acuerdo. Y estoy de acuerdo también en que a veces se peca de humildad, porque es un trabajo, primero,
intenso, porque muchas veces hay que trabajar por turnos para poder tener los quirófanos trabajando continuamente, y no solo por turnos, sino que hay que tener personal, muchas veces en mucha rotación. Eso también lo vemos muchas veces. Cuando ya una supervisora tiene el personal formado y ya se ha habituado a trabajar con un equipo, es muy probable que ese equipo vaya a rotar hacia otro sitio y hay que volver a empezar, a volver a explicar, a tener otras personas, empezar de cero. Claro, eso también es muy importante porque al final los vínculos no se crean tan fuertes, ¿no? Porque si yo tengo un equipo, lo formo y sé que dentro de 2 o 3 meses o dentro de un año ese equipo va a volver a ser nuevo, pues claro, eso también es difícil. Y la humildad, la central de estelización es algo que se utiliza cada día, porque es lo que decías tú, en una cirugía de éxito todo el mundo dice, oh, qué bien ha ido todo, qué bien ha salido todo. Claro, y se publica y se hacen ensayos y se explica en publicaciones comerciales y científicas. Pero ¿y la esterilización? Todo lo que se ha hecho antes, todo el reprocesado de los materiales, que en los hospitales el reprocesado es tremendo porque hay un montón de material que se reprocesa, eso, si no hubiera estado bien de inicio, tampoco habría salido lo otro. Y eso es muy importante y ahí es donde está una base de conocimiento y una base personal muy importante, porque son personas que a pesar de no estar reconocidas y de no tener ese input y ese golpe en la espalda muchas veces de decir, qué bien lo has hecho, ese sí que es tu trabajo y está muy bien hecho, aún así siguen haciéndolo. Y eso para mí es muy importante porque la humildad en la central de esterilización es realmente la base de muchas de las personas que trabajan allí. Sí, es verdad, pero es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco. Yo creo que hay que empezar a hacer más marketing de lo que se hace en las centrales. Correcto, yo creo que sí, y me gusta mucho ver que desde unos años hacia aquí hay muchas personas que realmente se toman muy en serio, o sea, han tomado un estandarte de decir, no, no, la central de esterilización es lo que es, vamos a promoverla, vamos a explicarla. Y esto que decías también de no explicar de manera correcta, ¿no? Porque sí que a veces vemos que, por ejemplo, preventiva se involucra también en la esterilización. A veces vemos también, por ejemplo, pues que desde las salas de medicina de los ambulatorios o de los hospitales también vienen a ver cómo se esterilizan las cosas, cómo se hace. Yo creo que sería súper interesante en los hospitales de plantear un día de decir, mira, pues hoy vamos a conocer la central de esterilización y explicar lo que se hace y cómo se hace, porque todo lo que se explica se entiende mucho mejor. Y a veces es solo cuestión de explicar y hacer un poquito de branding y de marketing y de branding personal, ¿no? Porque realmente explicar las cosas ayuda mucho a entender, nos ponemos en la posición del otro y entonces entendemos perfectamente cómo funcionan las cosas y el trabajo que supone hacer las cosas y la presión que supone, porque muchas veces la central de esterilización está sobrepresionada cuando al final el trabajo y el resultado del trabajo no tiene el valor y el valor añadido que debería tener esa subvención que se les está dando. Sí, toda la razón, Maite. Sí. Ahora, si nosotros pensáramos desde el punto de vista del usuario, ¿qué debiese fijarme yo en un sistema de barrera estéril para asegurar que el proceso se mantenga la esterilidad de los productos y que el producto además, o sea, me refiero al sistema de barrera estéril, sea de calidad? ¿Qué debiese Mm. fijarse el usuario tanto en el producto y qué debiese exigir al, a la empresa respecto, por ejemplo, a normativas, certificaciones? ¿Qué debiese ser lo que el usuario tiene que tener presente? A ver, como usuario, hay cosas que se pueden saber y cosas que no, ¿no? Pero, por ejemplo, como empresa fabricante de estos sistemas de barrera estéril, deberían tener la normativa 13485 o similar, dependiendo del país. Pero la 13485 es la normativa que es como la 9001 en fabricaciones normales. La 13485 es la normativa que deberían tener las empresas que fabrican productos sanitarios. Esa es la primera base. Luego, cuando yo tengo en mi mano un embalaje, un sistema de barrera estéril, claro, puede ser de muchas maneras. Puede ser una bolsa, puede ser un rollo, puede ser una hoja para envolver, como podría ser un papel crepado, un tejido no tejido, un SMS.
hay diferentes tipos de sistemas de esterilización, pero por ejemplo, si nos centramos en una bolsa, como las bolsas llevan un indicador de cambio de color de proceso, esto ya sería lo primero que debería llamarnos la atención. Cuando estamos en un sistema quirúrgico y vamos a utilizar un envase, deberíamos ver el proceso que ha pasado y ese indicador debería haber cambiado de color por el proceso al que se le ha sometido. Si, por ejemplo, de vapor, pues sabremos que se ha sometido a un vapor. Pero no quiere decir que sea estéril, solo quiere decir que ha pasado el proceso, porque el indicador solo es un paso, una información del paso del proceso. Pero eso ya nos daría una idea de si ha pasado o no de un proceso de esterilización. Si vemos que ninguno de los indicadores en la bolsa ha cambiado de color, podemos perfectamente determinar que eso no va a ser estéril, porque si no ha cambiado ningún color, no ha pasado por ningún proceso. Eso sería lo primero. Luego también, por ejemplo, si vemos que la bolsa está abierta o que no están bien sellados los laterales o la soldadura que se hace con la máquina soldadora, que también es una parte muy importante de las máquinas de soldar en los hospitales, porque ahora ya no solo sueldan, también nos dan información, llevan impresión. Podemos imprimir el lote, podemos imprimir diferentes historias para saber en qué fecha, por ejemplo, se ha hecho esa esterilización. Si las soldaduras no están bien o están abiertas, eso también nos da una idea de que ahí hay un problema. Si el envase que tiene, por ejemplo, si utilizamos unas tijeras y no las hemos protegido y las tijeras están punzando la bolsa o el plástico, ahí también vemos que puede haber un problema. Todo estos son pequeños usos que podemos pensar para ver si un embalaje es de calidad o no y si está funcionando bien o no. Pero sobre todo, lo importante es saber que a primera vista no podemos calificar eso. Tenemos que depender y estar seguros de que el proceso que se está haciendo en la central de esterilización nos garantiza que eso está bien. Como usuarios solo podemos detectar algunos de los riesgos que ese producto puede tener, pero realmente la base y la detección de que eso está bien son todos los ensayos que se hacen en la zona de esterilización, con las incubadoras, con las esporas. Eso es lo que realmente nos va a marcar si eso está estéril o no. Y tenemos que fiarnos de que el proceso se realiza bien. Por eso es tan importante tener un sistema de gestión de la esterilización y de la calidad en la esterilización que nos confirme que el producto que tenemos en la mano está estéril para que yo como usuario pueda tener la confianza de que eso es así. Lo que nosotros podemos ver como usuario son cosas tan graves que las veríamos de seguida y que descartaríamos el producto enseguida. Pero puede parecer que el producto es perfecto y que está todo bien, pero dependemos mucho de los ensayos y de las validaciones que se hacen de los esterilizadores, de las bolsas, de los integradores que se utilizan para ver los cambios a través de diferentes parámetros. Todo esto nos tiene que dar confianza a nosotros como usuarios porque confiamos en el trabajo que se realiza en la central de esterilización y en los procedimientos que allí se llevan a cabo. Bueno, mucho se habla de validar los procesos. Si nosotros nos enfocamos en la validación del proceso de embalaje y de revisión de la calidad de los sistemas de barrera estéril que tenemos en nuestras centrales de reprocesamiento, ¿qué nos podrías tú aconsejar? ¿Cómo debiésemos validar nosotros este proceso? Las validaciones de los procesos son complicadas y también tenéis que depender mucho de lo que los fabricantes os decimos, porque cuando yo os entrego, por ejemplo, un embalaje para esterilización, yo ya certifico con todos los procedimientos que yo realizo en mi fábrica que ese embalaje cumple la norma 11.607.1. Entonces, como yo os califico eso, muchas de las validaciones ya las tenéis hechas. Yo como fabricante tengo que confirmar que eso es correcto. Luego, por ejemplo, cuando selláis las bolsas, la validación del sellado, hay diferentes maneras de calificar la validación del sellado. Los de fábrica, que son los que yo os entrego, ya vienen calificados por la 11.607.1. Pero el sellado que se hace en las bolsas, eso también hay procedimientos para verificar que el sellado que se hace cumple y que no tiene, por ejemplo, escapes o que las soldaduras resisten. Entonces, eso también se puede analizar de esa manera. Tenéis las validaciones de las esterilizaciones en el esterilizador. Sabéis perfectamente a través del sistema de barrera estéril que eso se ha esterilizado por vapor, por óxido de etileno, por formaldehído, por plasma, por el método que sea, y que eso está cumpliendo. Entonces, sí que tenéis que validar, pero realmente tenéis mucho trabajo hecho por parte de los fabricantes, tanto del esterilizador como de los embalajes. Y las validaciones que hacéis son las protocolarias del seguimiento del sistema de validación que tengáis en los hospitales, que eso es
Para mí, a mi entender, si están bien detallados, si están bien hechos, son más que suficientes para poder garantizar que todo eso es correcto. Yo creo que cuando hay un problema realmente que algo no es estéril o cuando surge un problema es porque ha habido un problema durante el proceso de esterilización o ha habido un problema durante el proceso de envasado del producto o porque realmente en el transporte, aunque sea un poco transporte desde la central de esterilización hasta el quirófano, o a veces hay un hospital que centraliza y esteriliza para otros o centrales de esterilización, durante el transporte ha habido algún problema. Si todos los protocolos se siguen correctamente, si se siguen todas las pautas, si realmente todas las personas están comprometidas con los sistemas y cuando se dice esto se hace así, realmente se hace así, se valida que se hace así, el producto no tiene por qué dar ningún problema al final. También uno escucha mucho hablar sobre la manipulación de los empaques, evitar sobremanipular los empaques, y todo lo que está relacionado al transporte de los dispositivos médicos con estos sistemas de barrera estéril. ¿Tú nos puedes contar qué sabes tú tanto de qué pasa con los sistemas de barrera estéril cuando, por ejemplo, el personal se le cae un producto al suelo? ¿Por qué este producto no se puede utilizar y hay que volverlo a reesterilizar? ¿Y por qué tenemos que tratar de no sobremanipular los empaques, ni moverlos, ni apretarlos? Porque, ¿qué es lo que pasa con el empaque? ¿Qué pasa con el producto en el interior? Mm. Ah, tenemos que pensar que cuando hablamos de un sistema de barrera estéril, un sistema de esterilización, hay dos conceptos que son muy importantes. Uno de ellos es la resistencia de las soldaduras y otro concepto es la pelabilidad. ¿Qué significa pelabilidad? Es la capacidad que tenemos de aperturar el envase. Pero claro, si yo fabrico un envase y le doy mucha resistencia a la soldadura para que aguante mucho y lo podamos manipular muy fuerte, no tendré pelabilidad. Por lo tanto, si no tengo pelabilidad, no podré aperturarlo de manera séptica. Si le doy mucha pelabilidad, no tendré resistencia a la soldadura, con lo cual decir que en cuanto rellene el envase, se me van a abrir las soldaduras. Entonces aquí hay un balance, tenemos que tener un balance y una manera de trabajar que nos permita tener la resistencia que nos marca la norma como mínimo, pero a su vez una buena pelabilidad. Y eso es muy importante porque eso también forma parte de lo que comentabas, de lo que significa manipular un producto. Si esto es un producto que yo tengo que utilizar en un entorno quirúrgico y en un entorno limpio, es un criterio de sentido común tocarlo lo menos posible, porque cuanto menos lo toque, menos riesgo tengo de no tener las manos suficientemente limpias, de no estar en un entorno suficientemente limpio y desinfectado, de no contaminarlo. Si se me cae al suelo, aunque yo esté en un entorno estéril, sabemos que nos cambiamos los zapatos, cambiamos los peucos, lo que utilizamos para el entorno de esterilización. Si se me cae al suelo, es evidente que yo debo cambiarlo. ¿Por qué? Por sentido común. Porque yo creo que la esterilización es sentido común. Lo que decía antes, si yo no puedo decir esto está estéril y tengo un riesgo porque se me ha caído al suelo, porque lo he transportado y a lo mejor el material no estaba 100% correcto o la soldadura que he hecho con la máquina ha sido demasiado débil, se me va a abrir, se me va a abrir y eso va a causar un riesgo. Entonces, todo lo que sea prevención de riesgos es lo que yo tengo que tener en cuenta. Y para prevenir un riesgo, tengo que evitarlo o, cuando ha ocurrido, sobrepasarlo. Si yo tengo un envase y se me cae al suelo, primero se puede haber golpeado lo que hay dentro, con lo cual podría ser también que no funcionara bien. Luego, si se me abre, se me rompe, es evidente que eso tampoco lo puedo utilizar, pero es que se ha caído al suelo y todos sabemos lo de la regla de los 3 segundos. Si ha caído al suelo, vamos a cambiarlo. No pasa nada, se cambia y ya está. Vamos a evitar riesgos. Que nunca haya una duda, que nunca tenga un puede o quizá. No, no puede ser un puede o quizá. Quiero una seguridad. Y entonces todo lo que sea prevenir riesgos, eso es lo que deberíamos tener como la idea central de cómo utilizar un producto. Y lo que os decía, si yo tengo que tener algo que resista, pero que al mismo tiempo permita la apertura séptica, tengo ahí una serie de resistencias que si, por ejemplo, relleno la bolsa en exceso y hago una esterilización por vapor que hace un vacío, es muy probable que me reviente la bolsa si la he sobrecargado. Si cuando, por ejemplo, las pongo en las bandejas de las esterilizaciones,
y pongo muchas bolsas muy apretadas, ahí va a costar mucho que el fluido estilizante penetre, pero es que al mismo tiempo vamos a tener también una presión excesiva, con lo cual se me pueden abrir las bolsas. Es todo un tema, yo, con lo que os decía, de sentido común. Yo creo que hay que hacer las cosas como nos marcan los fabricantes también, como a nosotros nos funcionan, pero con un criterio adecuado para todos que nos permita trabajar con seguridad sin tener que estar pensando, ay, que se me va a romper la bolsa porque ahora he cargado demasiado y tal. No, un criterio que permita trabajar de manera cómoda, que nos permita utilizar los envases de manera cómoda y que nos permita utilizar también y reprocesar el producto de manera cómoda. Bastantes puntos importantes nos diste, Maite, como para Ujú. tomar en cuenta. Yo creo que no tenemos que olvidar, como dices tú, de fijarnos y ser conscientes de que hay cosas que son de sentido común y que si yo sé que se me cayó un producto, por más que nadie me vio, yo sé que se me cayó Mm, y por lo tanto ese producto lo tengo que reprocesar. No lo puedo enviar a pabellón o a quirófano. sí, correcto. Ahora, respecto a eso mismo, siempre me hace ruido este tema de cuando se habla, por ejemplo, del almacenamiento de los dispositivos médicos, Mm, cuando dicen que, por ejemplo, la humedad no es importante, que la temperatura tampoco es tan importante, tan crítica, pero si nosotros revisamos la información que nos entregan los fabricantes de los sistemas de barrera estéril, nos hacen hincapié en que tanto el producto antes de su uso tiene que estar almacenado en un lugar con unas temperaturas y humedad establecidas. Lo mismo pasa con las normativas en cuanto al almacenamiento estéril. También nos indican que tiene que haber una humedad y un rango de temperatura estable. ¿Por qué es importante la temperatura y por qué es importante la humedad en el almacenamiento de los sistemas de barrera estéril antes de su uso y durante el almacenamiento del material estéril? Antes de su uso, yo te diría que los rangos son más altos porque realmente el producto antes de su uso, durante la fabricación y durante el almacenamiento también en la propia casa del fabricante, eh, puede tener unos rangos de temperatura y de humedad mucho más altos. La temperatura es importante porque hay algún tipo de material que puede quedar afectado por la temperatura. Cuando digo temperatura me refiero a temperaturas muy altas, pero también a temperaturas muy bajas. Por ejemplo, hay un material que es el polipropileno, que a temperaturas muy bajas se contrae e incluso se puede romper, ¿no? Pero a temperaturas muy bajas hablamos de menos 20, 30 grados, ¿no? Centígrados. Es un material que realmente eh, queda afectado por por bajas temperaturas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, por eso todos los fabricantes marcamos unos rangos máximos y mínimos. En cuanto a la humedad, los materiales, los plásticos no tanto, pero por ejemplo, imaginemos un papel que se humedece, claro, es un material poroso. Eso podría tener una consecuencia si quedara en una humedad tan alta que pudiera afectar el material dentro. Lo que pasa que esos son humedades y temperaturas que realmente serían extremas para que afectase realmente al producto antes de utilizarlo. Cuando ya está estéril, cuando hablamos de un entorno de almacenamiento, hablamos ya de un entorno de almacenamiento en un entorno hospitalario, con lo cual no cabe pensar que pudiera tener diferencias de rangos de temperatura o diferencias de rangos de humedad. Si hablamos de un material estéril que ya está esterilizado en un hospital, entendemos que el hospital tiene que tener un criterio de uso de una duración máxima del producto esterilizado antes de su uso y es que está guardado en un almacén, normalmente cerca de donde se ha esterilizado y a una temperatura y a una humedad adecuadas. Esto debería ser así y deberíamos entender que esto debe ser así, porque es de nuevo lo mismo de la prevención de riesgos. Si yo, por ejemplo, tengo un producto y resulta que hay un problema donde está almacenado y de golpe le aplicamos pues 30 o 40 grados porque es verano, no quiere decir que vaya a pasar. No está seguro 100% que vaya a pasar, pero yo tengo un riesgo porque yo sé que estoy sometiendo el envase
a algo que el fabricante me ha dicho que no puede ser. Ya no solo del embalaje, sino también del producto que acabo de esterilizar dentro. Entonces, si yo ya sé que ahí puede haber una duda, ya estamos en prevención de riesgos. Y ese material ya no me serviría porque lo estoy utilizando fuera del rango de lo que me dice el fabricante del insumo o el fabricante del medical device que está dentro. Entonces, es lo mismo, es sentido común. Volvemos a hablar de lo mismo. En una central de esterilización, en un almacén, en un hospital, en una central de esterilización, las temperaturas serán correctas y las humedades serán correctas, porque es inimaginable un hospital con humedades, por ejemplo, al menos en la zona de esterilización. Entonces, allí habría más dificultad y podría tener más problema el producto, por supuesto, pero ¿hay más posibilidades de que pase? No, no, realmente no, porque es un entorno más controlado que el que podría tenerse antes de envasar el producto estéril. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Es muy importante? Sí, pero es un tema de sentido común y de criterio. Lo mismo que hablamos antes, yo creo que realmente usar un material y el criterio para usar el material depende, por supuesto, de que esté bien estéril, de que sea de calidad, pero también es un tema de sentido común. Ante la duda, reprocesamos. Claro, ante la duda reprocesamos. Eso es, yo creo que un tema y un punto que tenemos que tener siempre presente en todo el ciclo de esterilización. O sea, si hay alguna duda respecto a alguno de los procesos, tenemos que devolver el producto. Ahora, Correcto. la realidad es que hay lugares, hay instituciones de salud que no cuentan, por ejemplo, con manejadoras de aire. Porque Mm, una cosa es una manejadora de aire centralizada que tenga filtro EPA y que tenga recambios de aire cada cierto tiempo, que es lo que uno esperaría en un ambiente clínico. Pero hay mm, lugares donde la zona de almacenamiento no tiene una manejadora de aire. O sea, no tienen cómo controlar el ambiente que hay dentro de esa sala de almacenamiento y a veces dentro de la necesidad, de la urgencia, de poder solucionar este tema, se buscan incluso aires acondicionados, que estamos hablando de mm, aire acondicionado a nivel doméstico, que no tienen manejo de mm, aire, que mm, no tienen filtro, lo único que hacen es hacer circular el aire eh, y muchas veces levantan incluso el polvo que puede estar en suspensión en el piso o en la misma zona. Entonces, mm, esa es la realidad de muchos lugares y es mm, lamentable porque sucede. Sabemos que no debiese ser. Entonces, por eso era la pregunta de por qué era importante la temperatura y la humedad, porque muchas veces se le baja el perfil a estos dos puntos, a estos dos rangos dentro del almacenamiento, como que no fuesen importantes, porque hay estudios que sí dicen que independiente de la humedad, de la temperatura, hay estudios que demuestran que los dispositivos médicos en el interior no han perdido su esterilidad. Pero olvidamos que los sistemas de barrera estériles, que son los que están en el fondo protegiendo a estos dispositivos médicos, entran a quirófano, que es una zona limpia, que es una zona correcto. aséptica. Entonces, si yo manipulo estos sistemas de barrera estéril, sobre todo en el caso, como decías tú, de las mangas de papel y del polipropileno, hay un manejo de estos empaques dentro de quirófano que sí pueden eh, llevar en la superficie microorganismos y pueden llevar polvo en suspensión si no se cuenta con las manejadoras de aire y las zonas de almacenamiento como dicta la normativa. Correcto. Y una manera de solucionar un poco esto también es poder usar doble bolsa. Es una manera también de tener una composición de doble bolsa con un doble sistema de barrera estéril y poder eliminar uno justo antes de entrar en la zona de cirugía, para que el material interior esté lo más limpio, incluso el exterior del sistema de barrera estéril. También es una opción. Pero sí que quiero decir que aunque eso ocurre y la verdad es que eh, por mi experiencia he visitado hospitales en muchísimos países, en los 5 continentes, sí que es verdad que hay la visión de querer mejorar y eso es un paso importantísimo, porque las cosas, está el tema del presupuesto, está el tema de las personas y está lo que podemos hacer.
A veces no se puede hacer por presupuesto, a veces no se puede hacer por liderazgo, a veces no se puede hacer por muchas situaciones, pero sí que yo creo que hay una tendencia a querer mejorar, a querer hacer mejor las cosas y dentro de eso yo creo que se está viendo una evolución muy poco a poco, aunque no sea en todos los sentidos, pero sí que vamos viendo una evolución positiva a un cambio positivo en muchos aspectos. Sí, es verdad. Es verdad que siempre se tiende a mejorar las cosas y en el caso, por ejemplo, que estábamos hablando del almacenamiento, el tema de las manejadoras de aire, son estructuras, son equipos que son sumamente caros. No caros Mm, solamente la adquisición, sino que la inversión y todo el cambio que hay que hacer estructuralmente del edificio para poder instalar estos equipos. Entonces, en mm. vista de esto, tú nos dices que una de las soluciones podría ser, por ejemplo, usar un empaque de protección, una bolsa que proteja el sistema de barrera estéril y el dispositivo médico, y esto fuera Correcto. abierto antes de ingresar a quirófano. Por ejemplo, una doble barrera, como se indica también en los símbolos, ¿no?, de la SBA. Hay envases que pueden ser de doble barrera, incluso a veces hay formaciones de triple barrera, depende de lo que se vaya a utilizar, pero sería una manera de que la transmisión o el movimiento del envase quedara protegido con una bolsa exterior y luego en la zona de esterilización realmente se aperturara un segundo envase, que sería como más protegido que el que se transporta, digamos, o el que se ha almacenado. Claro, sí, se comprende la idea. Sí, yo creo que es Mm, una buena opción. También como mm. opción cuando tenemos problemas en la zona de almacenamiento con manejadora o sin manejadora, cuando tenemos rangos de humedad y de temperatura sobre los rangos normales y esto por mucho tiempo, también una forma de proteger el material es a través de estas bolsas, mientras se Mm. soluciona el problema de raíz y ver qué es lo que está pasando. Ahora, Maite, respecto a todo este tema de los sistemas de barrera estéril, ¿qué sientes tú? ¿Hay mayor información de parte de los usuarios? ¿Los usuarios están exigiendo más certificaciones, más capacitaciones respecto a los sistemas de barreras estériles? ¿Qué es lo que has visto tú en tus viajes, en este visitar otras instituciones? Yo te diría que sí, que hay una tendencia al alza muy importante, porque hay asociaciones, de diferentes estilos que están muy enfocadas en dar formación y en ayudar a las diferentes personas que trabajan en los sistemas de esterilización. Realmente, vemos, hospitales que están súper avanzados, y que están súper comprometidos con esto. Luego vemos otros países, otras zonas que quieren estarlo, pero que no pueden estarlo por presupuesto o por la manera en que están trabajando. Entonces, sí que vemos, por ejemplo, las formaciones que a veces damos en hospitales o en instituciones, cada vez son más numerosas. O sea, alguna vez las formaciones habían sido de inicio, pues no sé, 6, 7, 8 personas. Ahora nos encontramos formaciones de días completos en los diferentes turnos de esterilización a los cuales quieren asistir todas las personas que están en esterilización, pero también las personas que están, por ejemplo, en los centros médicos, en la parte superior del hospital, o, por ejemplo, las personas, a veces nos han venido incluso personas de almacén que han querido saber cómo deben manipular el producto que están tocando o cómo deben llevarlo del almacén a la zona de esterilización. Hay un criterio importante para saber más, hay un criterio de determinar, estoy tocando esto, ¿para qué me sirve? Incluso, por ejemplo, nosotros en la zona donde fabricamos, las personas que están fabricando este producto, por ejemplo, en mi empresa, han recibido formación, saben que estamos vendiendo hospitales, saben de la importancia de lo que fabrican, de la importancia de que lo que hagan tenga el compromiso del buen hacer. O sea, esto es importantísimo. Nosotros no estamos vendiendo algo que yo qué sé, por ejemplo, una pieza de ropa o un cosmético. Estamos vendiendo algo que realmente afecta a la vida de un paciente en un hospital. Estamos vendiendo algo que ayuda, en cierta manera, a prolongar la vida, porque previene infecciones.
estamos vendiendo algo, estamos fabricando algo, estamos esterilizando algo que en un momento determinado podemos usar nosotros mismos o nuestros familiares más cercanos o nuestros amigos. Realmente lo que hacemos tiene una importancia altísima, que estamos involucrados desde toda la cadena, desde la fabricación de la materia prima hasta el usuario final, tenemos que estar comprometidos con hacer algo de calidad, con hacer algo que mejore la vida de las personas y que realmente los profesionales que lo están utilizando tengan la confianza de lo que tienen en la mano es bueno, que pueden utilizarlo y que va a servir para prevenir las infecciones. El compromiso en los servicios de esterilización realmente es un tema que es fundamental, es parte, yo creo que de el compromiso tiene que ser un valor que tiene que estar en la gente que trabaja en una central, definitivamente. Y Pamela, por ejemplo, esta tendencia se ve muy fácil, por ejemplo, en este podcast. ¿Por qué habéis hecho este podcast? Porque tenéis un interés, porque tenéis una inquietud, porque queréis expandir conocimiento. Pues lo que decías antes, ¿no? Pues cómo gestionar equipos o cómo atender a las personas, el reconocimiento que esta profesión, porque esto es una profesión, las personas que están en especialización, es una profesión. Y yo no me cansaré de decirlo y nos gusta mucho, por ejemplo, hablar a nosotros de influencers de la estilización, porque pensamos que muchas personas que están en este sector pueden influenciar a otras en las buenas prácticas y en las buenas maneras de hacer. Y a veces no se hacen las cosas mejor por puro desconocimiento. Hay una frase, por ejemplo, que se dice mucho aquí en España, que es, esto siempre se ha hecho así, no ha pasado nada. Ostras, perfecto, vale. Esto siempre se ha hecho así, no ha pasado nada. Pero antes, por ejemplo, leíamos libros en papel y ahora los leemos en digital. Y no quiere decir que el papel esté mal, sino que ahora los leemos en digital porque a lo mejor nos permite pues no llevar un libro tan grueso cuando viajamos en avión, porque nos permite ampliar la letra si tengo dificultades para leer. Todo esto, aplicado a la estilización, también se puede aplicar. Antes se ha hecho así y ha ido bien, vale, pero si tenemos un conocimiento que nos dice, ostras, esto, si se hace así, va a ir mejor. Si en este hospital, fíjate, mira, esto lo hacen así y así, y en lugar de seguir este recorrido, lo hacen de esta otra manera. Todo lo que las personas se hablan, las asociaciones que permiten la interacción entre diferentes empresas o diferentes personas de diferentes hospitales, todo esto es rico en conocimiento. Y el conocimiento al final lo que hace es que todo funcione mejor y que las cosas vayan mejor. Ha habido siempre una cultura de esconder conocimiento, de que nadie supiera, de que nadie, las cosas, cuanto más los fabricantes, ¿no? Que no se sepa, no, no, cuanto más conocimiento, más se explique y más las personas entiendan lo que tienen en las manos, lo que están haciendo y la importancia de su trabajo, cuanto más transmitamos esto y hagamos que la gente se sienta vinculada y quiera explicar y quiera mantener este compromiso y todo esto que hacemos, todo esto es fantástico porque todo esto crea un vínculo. Y al final lo que se trata es de personas al servicio de personas, que es lo más importante del mundo. Y si todos estamos comprometidos, al final el resultado va a ser óptimo para todos. Claro, ahora tenemos un montón de recursos con los que contamos que antes, años atrás, no existían. O sea, como decías tú, tener información digital, el poder revisar libros, normativas, páginas científicas respecto a las centrales de reprocesamiento. Yo creo que ahora tenemos mucho más recursos, es solamente tener las ganas de aprender, de interiorizarse en lo que hacemos y estar constantemente actualizados. Yo creo que eso eh, es muy importante que no lo olvidemos, que como profesionales tenemos la responsabilidad de mantenernos actualizados e ir mejorando nuestros procesos. Y mira, Maite, que esa frase de siempre lo hemos hecho así no es solamente en España, se escucha en todos lados. El statu quo de los procesos es yo creo que a nivel mundial. Sí, es muy posible que sea así, pero yo la he oído mucho en España, porque bueno, es una frase muy típica, y ya no solo en estilización, también en todos los entornos incluso de la vida familiar, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que ilustra perfectamente las ganas de cambio, ¿no? Y la situación de decir, mira, pues sí, esto se ha hecho así, vale, vamos a darle una vuelta, vamos a ver cómo conseguimos que esto mejore o podamos hacerlo un poquito más. Y a veces no se trata de mejorar el 100%,
si yo funciono bien con un con un utilitario, no necesito un coche de gama alta, pero sí que tengo que funcionar con el utilitario. Si puedo coger pequeños inputs, hacer las cosas mejor de una manera o de otra, pues ¿por qué no? ¿Por qué no aprovecharlo para mejorar mi situación, mejorar mis tiempos y mejorar la manera en que hacemos las cosas? Por eso el conocimiento compartido para mí es básico y este conocimiento es lo que hace que se llegue a un punto de excelencia. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar, la excelencia y hacer los procesos lo más seguros y de calidad para los pacientes. Ellos son en el fondo nuestro objetivo, el paciente que pueda recuperar su salud, ya sea en un quirófano, en una UCI, en una UTI o incluso en un servicio ambulatorio como por ejemplo en una endoscopía. La idea es que el paciente se recupere y llegue bien a su hogar junto con sus seres queridos. Todos sabemos que nadie está libre de ser un Mm, paciente en algún momento y todos queremos que nos entregue la mejor atención. Y esto parte correcto. desde tras bambalinas, en este mundo de Sí. esterilización que todos desconocen muchas veces, pero que es Mm, fundamental. Desde un set de dental, cuando vamos a una consulta dental por algún problema, eso hay un proceso detrás que es todo este mundo de las centrales de reprocesamiento y de esterilización donde están todas estas personas trabajando para el paciente, pero como decíamos, muchas veces de manera anónima. correcto. Así es. Muchas veces de manera anónima y poco reconocida y poco remunerada también, ¿por qué no decirlo? Porque realmente es un trabajo que durante muchos años se realizó en los sótanos de los hospitales, sin luz, en un entorno de limpieza y desinfección, y a veces incluso se consideraba que era como un castigo, ¿no? Estar en esterilización. Ahora es una profesión reconocida y comprometida, pero veces se consideraba como un castigo, ¿no? Si había un problema con una persona, una enfermera, una supervisora, pues muchas veces era enviada a esterilización como si fuera relegada a una posición inferior, cuando en realidad ahora lo vemos que realmente es una posición de cargo, de compromiso y una posición muy importante con un alto valor para el resultado final de una cirugía. Sí, ahora resumiendo un poco eso, hablábamos del compromiso, hablábamos del profesionalismo, de todo lo que es el conocimiento teórico, también del conocimiento práctico, porque este es un área que nosotros tenemos que tener experiencia en procesos, no solamente los técnicos, sino que también los profesionales, las enfermeras, los farmacéuticos, en el caso, por ejemplo, de Argentina. Uno tiene que saber hacer las cosas, tienes que saber el proceso de lavado, cómo se hace, porque ¿cómo vas a supervisar algo que tú jamás lo has hecho? ¿Se puede? ¿Se puede supervisar de manera correcta desde la teoría sin saber o no, como digo yo, no poner las manos, no ensuciarse las manos y aprender el proceso? ¿Cómo voy a enseñar yo adecuadamente al personal si yo nunca jamás he lavado un instrumento, nunca jamás he tomado una caja de laparoscopía? ¿O cómo voy a enseñar, por ejemplo, como decía un colega de otro país en una publicación, de cómo voy a hablar yo de desinfección de alto nivel si no conozco ni siquiera los equipos que se ocupan. Correcto. O sea, es algo que tiene que ir de la mano y yo en lo personal siempre digo lo mismo, o sea, yo tengo que saber de los procesos, tengo que saber hacerlos, tengo que estar con el personal donde se hace el proceso y enseñarles desde la parte práctica, no solo de la teoría, porque muchas veces la gente aprende más haciendo que viendo una presentación que no ven mucho la relación con el proceso que ellos hacen en el día a día. Pero si yo voy al área donde ellos trabajan, todo su turno va a ser mucho más fácil poder explicarles, va a ser mucho más receptivo a la información y va a ser en un ambiente que realmente es más familiar para esa persona. Fíjate que algo tan fácil y tan evidente a veces resulta imposible. Porque es algo evidente desde el punto de vista externo, ¿no? Lo miramos desde fuera y es evidente que si tienes que hacer algo, tienes que haberte formado, pero también saber hacerlo. Porque a lo mejor en la formación
te explican las bases, pero realmente en el día a día luego encuentras cosas que son de otra manera. Y esto que es tan fácil y tan evidente, muchas veces no se lleva a cabo. ¿Vale? Es sorprendente, pero es así, muchas veces es así. Sí, pasa mucho más de lo que uno cree. Y Mm, muchas veces se cree que porque yo soy profesional no voy a hacer el trabajo de un técnico. Si nadie está diciendo que voy a mm, reemplazar al técnico, pero tengo que saber hacerlo. Tengo que saber cómo mm, es el proceso y cuando yo realizo la acción me doy cuenta muchas veces de cosas que con solo supervisar o solo verlo desde la teoría no las voy a evidenciar. Por ejemplo, cosas que puedan faltar, cosas que no estén funcionando bien, procesos que son mm, complicados. correcto. Y luego también está el tema de la experiencia, porque cuando hablamos de experiencia de una persona que ha estado en una central de esterilización o que ha llevado a cabo procesos durante un cierto tiempo a nivel personal, aunque haya sido un auxiliar, pero sabe de qué está tratando, sabe qué está tocando. Cuando realmente tiene que explicar ese conocimiento, lo ha vivido día a día. Sabe perfectamente lo que es un papel médico, lo que es un TIDEC, lo que es un cualquier cosa, sabe perfectamente cómo identificar las cosas. Entonces, la experiencia, el conocimiento, el poder tocar las cosas. El humano es visual, es táctil, es olfativo, todo forma parte del proceso. Tenemos que estar involucrados en todo, en saberlo todo, en estudiarlo, en aprenderlo. Por supuesto, la teoría es fundamental, pero la práctica debería ser obligatoria para que todo el mundo, cuando trata un tema en concreto en esterilización, debería haber pasado por los diferentes procesos, tener un conocimiento de uso de ese tipo de producto para poderlo evidenciar y conocer y explicar mucho mejor. Bueno, necesitamos gente que le guste, que se apasione por esta área. Yo creo que ese es Mm, como fundamental. Cuando a ti te gusta algo, cuando te apasiona, eh, te llama a hacer cosas, te llama a interiorizarte teóricamente, en buscar información, en mejorar, en no quedarse el siempre lo hemos hecho así, sino que mm, cómo podemos mejorarlo. Lo hemos hecho siempre así, mm, ¿hay alguna otra forma de poder hacerlo y que sea mejor? mm. Pero ahí también entra, y yo creo que es muy importante, porque eso también puedo decirte que por mi experiencia también lo he visto muchas veces, personas que intentan hacer cosas, que intentan cambiar cosas y no están amparadas por la supervisión o por la dirección del hospital. Eso también ocurre muchas veces. Entonces, había veces me cuentan, mira, es que intenté hacer esto, intenté cambiar un proceso, intenté hacer esto otro, pero no me lo permiten. O me dicen: "Mira, es que no, porque ahora no es el momento". O resulta que ya lo tenía todo listo y preparado y me han cambiado todo el personal que tenía. Creo que es muy importante también que en las direcciones y en la manera en que se dirige a las personas, se haga de una manera coherente y se haga sentir a las personas que pertenecen a la central de esterilización, que pertenecen al colectivo, porque muchas veces sí que hay personas destacadas que intentan hacer cosas, pero se ven atadas de manos por situaciones dentro de los entornos hospitalarios. Sí, esa es una realidad que se vive en muchos lugares. Yo creo que si algo que nos caracteriza a las enfermeras o las profesionales que trabajamos en esterilización es ser perseverante, porque muchas veces te Ujú, cierran las puertas con proyectos, con solicitudes que están a veces muy bien fundadas, pero igual no, no hay una recepción de estas solicitudes o estas necesidades que pueden ir a veces incluso en contra de los procesos y poniendo en riesgo al paciente. Ahora, Maite, así es. respecto, Mm, tomando eso que decías tú de las direcciones, de la gerencia, la importancia de la cercanía a las personas, em, mm, ¿qué aconsejarías tú para poder enfrentar estas situaciones y cómo podríamos mm. nosotros, cuáles son los nuevos, entender cuáles son los nuevos enfoques en dirección que hay actualmente? Yo sé que es un tema que a ti te gusta. Mire, me encanta porque yo creo mucho en las personas. Yo creo que las personas lo son todo y estamos en un periodo de tiempo en el cual
nos hablamos por WhatsApp, nos hablamos por chat, nos hablamos por video call. Parece que las personas han quedado lejos, ¿no? Y yo soy 100% creyente de que las personas tenemos unas capacidades que podemos desarrollar perfectamente cuando estamos unas frente a otras. Entonces, yo creo que hasta hace unos años ha habido un modelo de dirección que era muy de impuesto, ¿no? De decir, mira, pues esto se hace así, un puño sobre la mesa y sin escuchar demasiado las cosas. Y desde hace unos años hay unos nuevos enfoques en dirección. Eh, a lo mejor, mi visión es un poco romántica, ¿no? Pero yo lo veo como un enamoramiento, ¿no? Si tú te consigues enamorar de lo que trabajas, de lo que haces, y consigues tener un equipo que se sienta vinculado contigo y que refuerce lo que tú dices y te refuerce a muerte, pues claro, eso es perfecto, porque al final esa cohesión hace que se trabaje mejor, que se trabaje con más calidad y que los resultados sean buenos, ya no resultados económicos o de facturación, no, resultados en general de atención al cliente, de producto de calidad, de entregas rápidas, de servicio. Y yo, por ejemplo, hay un autor español que me encanta y que lo sigo muchísimo en redes porque es una persona que ha trabajado como asesor muchos años en diferentes empresas, que se llama Ignasi Castells, y él tiene un libro que se llama En clave de personas, en el cual analiza pues diferentes maneras de dirigir y diferentes maneras de cómo son las direcciones ya en diferentes entornos, ¿no? Y él habla siempre de que tienen que ser buenas personas las que dirigen y que tienen que ser personas cercanas. Yo, por ejemplo, no concibo las órdenes impuestas. Yo creo que cuando alguien te dice, haz eso de esta manera y tú ves que está equivocado, pues a lo mejor lo tienes que hacer porque no tienes más remedio, pero te das cuenta de que eso es equivocado y ya ves que eso no puede funcionar de esa manera. Y a mí, por ejemplo, este autor me ha ayudado mucho porque me ha enseñado cómo ser mejor directora también en mi entorno laboral. Y sobre todo, por ejemplo, tiene una frase que a mí me encanta y que creo que define perfectamente lo que estamos hablando y que define lo que debe ser una profesión. Pues todos sabemos que hay un salario mínimo profesional, ¿no? Que es el sueldo pues, que cobramos, el salario mínimo y tal, pero él habla de un salario mínimo emocional. A mí esto me parece sublime, porque un salario mínimo emocional es lo mínimo que deberían pagarnos como humanos. Cuando, por ejemplo, tienes un equipo que ha hecho un trabajo muy bien, el éxito del equipo es el éxito mío. Pero si una persona de mi equipo ha tenido una idea y la ha desarrollado y ha salido perfecta, pues digámoselo, se lo decimos, mira, todo el mundo sepa que has hecho perfecto esto y que lo has hecho muy bien y le reconocemos, le estamos invitando a que tenga más ideas, le estamos invitando a que funcione mejor. Por supuesto que el salario económico es importante y debe estar reconocido y debe ser el máximo posible que uno crea que puede ganar, eso es así. Pero el salario emocional es algo que te acompaña toda la vida. Y a veces, a cierta edad, es muy importante el salario económico, pero también el emocional, porque a veces llega un momento que depende tu entorno profesional, ya no es solo lo que cobres, es lo que te reconocen. Y es muy importante tener equipos comprometidos y es muy importante tener personas que tengan la necesidad de hacer las cosas bien, porque al final son personas al servicio de personas y eso es humano. Y es lo mejor que tenemos los humanos, porque cuando queremos hacer las cosas bien, no hay quien nos pare. Igual que a veces concebimos hacer las cosas mal, pero cuando queremos hacerlas bien y nos juntamos, no tenemos quien nos pare. Y para mí eso es importantísimo. Personas al servicio de personas. Yo creo que esa frase eh, Mm, hay que recordarla todos los días cuando hacemos nuestras tareas, cuando hacemos los procesos, nuestros servicios, de que aunque no veamos al paciente, lo que estamos haciendo es al servicio de una persona, que no estamos viendo, así es. que a lo mejor nunca la vamos a ver, que a lo mejor nunca vamos a escuchar sus gracias ni nada, pero en el Mm, interior nosotros tenemos que tener en claro que independiente que sepan o no sepan, vean o no vean nuestro trabajo, nosotros tenemos que hacerlo bien siempre, a la primera, y tratar de mejorar los procesos y mejorar nuestra forma de hacer nuestro trabajo día a día, porque trabajamos al mm. servicio de personas. Exactamente. No lo hubiera dicho mejor. Me parece perfecto. Marte, ha sido un gusto
poder conversar contigo, tener tu presencia en este episodio del podcast. Realmente ha sido muy, muy bonito. Te lo agradezco el haberte dado el tiempo de conectarte y poder hacer esta grabación. Así que muchas, muchas gracias de corazón el que hayas compartido con nosotros tus conocimientos, tu experiencia y esta fase de conocimiento y de importancia fundamental que le das a la dirección y al enfoque de los servicios de esterilización desde el punto de vista de las personas. Yo creo que eso le da un plus y le da un valor importante al quehacer tuyo. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor y estoy encantada de que me hayáis invitado. Y lo que sí que os digo que tenemos que empujar y empujar muy fuerte, porque hay muchas personas que podemos empujar y todo lo que empujemos en la buena dirección, eso va a hacer que al final todo funcione mejor y al final todo vaya hacia la seguridad del paciente. Excelente, excelente, Maite. Muchas gracias. Te deseo una linda tarde y dejo invitados a todos los que nos están escuchando a reflexionar sobre estas cosas que hemos hablado hoy día con Maite, a estos temas tan importantes. Y los dejamos invitados también para el próximo episodio, que tendremos alguna sorpresita por ahí. Ustedes saben, como siempre, como el día de hoy que tuvimos a Maite de invitada, tendremos algún otro invitado en nuestro próximo episodio. Así que muchísimas gracias, les deseo una linda semana a todos